Bueno, vamos a empezar con las últimas dos charlas de ERA, como siempre, lo mejor para el final. La primera de las dos charlas va a estar a cargo de Javier Grude, hizo la licenciatura en la UBA y se acaba de recibir de doctora hace 2 semanas, 2 meses, no sé cuánto. 2 semanas. 2 semanas, acá en la UNLP, bajo la dirección de Román Sassi y la dirección de Pedro Macé. Así que, como si fuera local. Bueno, Javier, muchas gracias por participar. Bueno, muchas gracias a los organizadores por dejarme hablar. Esto es un trabajo en colaboración con Román, con mi director. Y bueno, para empezar, quiero hacer un poquito de historia. Hay una pregunta que hace Kurosh en su libro Teoría de Grupos, que pregunta si existen otras operaciones binarias entre grupos, además del producto directo y del producto libre, que satisfagan simultáneamente estas 5 propiedades, que son propiedades naturales y deseadas, por lo menos para Kurosh, para que algo merezca la pena ser llamado producto al mismo nivel que el producto directo y el producto libre. Voy a llamarle constituyentes a los grupos que constituyen al producto. Así que la primera propiedad dice que los constituyentes son subgrupos del producto. Me voy a saltear la segunda un segundo. La tercera dice que no sobra nada, o sea que los dos constituyentes generan todo. La segunda propiedad dice que si uno interseca un constituyente con la clausura normal del otro, da 1, y en particular eso, junto con la tercera, quiere decir que uno recupera a los constituyentes como cocientes. Y la cuarta y la quinta es con conmutatividad y asociatividad, o sea, básicamente que la operación la puedo hacer en cualquier orden. Entonces la pregunta es si hay otras, yo acá puse estrellita, pero si uno pone producto directo también lo cumple. Entonces la pregunta es si hay otras que cumplen esto. Me voy a hacer el misterioso un rato, así que antes de responder si hay otras, que evidentemente hay, porque la charla se llama productos verbales, porque es interesante construir nuevos productos. Entonces, la primera situación, si se quiere ingenua, es que si uno tiene nuevos productos, lo que tiene es otra forma de construir grupos. O sea, ahora, si yo tuviera infinitos productos, dado un grupo, ahora tengo infinitos grupos potencialmente distintos. Y por ahí el hecho inverso de eso es, o sea, la pregunta como hacerla al revés, es si yo tengo infinitos productos, ahora tengo nuevas formas de descomponer grupos conocidos, con lo cual tengo nuevas formas de estudiar grupos que pueden ser difíciles. Y el ejemplo, esto parece inocente, pero el ejemplo que yo siempre traigo es el teorema de estructura de grupos abelianos finitamente generados, por un lado, pero también el teorema de Grushko, que es como la versión libre, la versión no conmutativa de eso. Que uno puede descomponer grupos finitamente generados como subgrupos, como constituyentes, pero con el producto libre. Entonces, bueno, una pregunta que uno puede hacer es, si vos tenés un montón de formas de descomponer grupos, bueno, mejor, tenés un montón de formas de estudiarlos. Nuestras motivaciones no venían por este lado, venían del álgebra de operadores, de la teoría geométrica de grupos. Nosotros lo que queríamos era generalizar los teoremas que ya existían para productos libres y para productos directos a nuevos productos. Y por otro lado, dar propiedades de permanencia y aplicaciones al álgebra de operadores y teoría geométrica de grupos. En particular, dar propiedades de permanencia y en lo posible con esto, dar aplicaciones. Y hay una tercera motivación general, que es un poco el nexo de esta charla y lo que espero que quede esta charla, que es que estos productos verbales son productos que en algún momento, en algún sentido, fue bastante descuidada su elaboración en el siglo XX-XXI, o sea, se crearon y luego se utilizaron muy poco, pero al parecer tienen mucho potencial para dar ejemplos, para estudiar a los grupos, eventualmente para estudiar otros objetos algebraicos, habría que construir los productos en otras categorías. Y entonces, como que la idea es traerlo al presente y darlos como ejemplos, y que en este contexto de la charla, bueno, que se lleven cómo es la construcción, y por ahí sirva para dar ejemplos de esas cosas, de otras cosas. Entonces, la construcción de los productos verbales, que son los que vamos a estudiar como respuesta a la pregunta de Kurosh, tiene 2 ingredientes.
La primera es esta definición que se llama subgrupo verbal, es una definición de Neumann. Un subgrupo verbal se define, vos das un alfabeto, das una familia de palabras escritas en el alfabeto, y entonces, dado un grupo, el subgrupo verbal se define como evaluar, como el generado por cambiar, evaluar en la palabra, cambiar las entradas de la palabra por elementos del grupo. Las palabras son en A y en los inversos. Sí. Igual eventualmente estás en G, tenés inversos. Claro, vos crees que la palabra sí, por ejemplo, X y X a la -1 y a la -1 es una palabra válida, claro, sí. Entonces, a ver, primer observación, se puede probar que W de G, o sea, que su grupo verbal es normal, más todavía es relevante para la teoría que sea completamente invariante. Y los primeros dos ejemplos es si uno agarra la palabra X a la N y uno mira W de G, bueno, pues será generado por G a la N, y esto se conoce como el enésimo subgrupo de Burnside. Y esto es prácticamente una convención, si uno hace la palabra vacía, o sea, el conjunto que no tiene palabras, W de G lo define como el grupo trivial. Ejemplos un poquito más interesantes, igual voy a usar el subgrupo de Burnside. Acá está recuerdo que es la serie derivada y la serie central, pero la gracia es que todos los subgrupos que aparecen acá, todas estas cadenas, se puede probar que son subgrupos verbales. Es más o menos fácil, es combinatorio, uno más o menos ve cuál es la palabra. Ok, el siguiente ingrediente es la noción de subgrupo cartesiano. El subgrupo cartesiano no es otra cosa que el núcleo del morfismo de ir del libre a la suma directa, o sea, el producto directo restringido. Y lo voy a notar así, con estos corchetes. Y en el caso particular de dos grupos, se puede probar que el subgrupo cartesiano es como intercalar, como hacer un corchete en donde intercalás un elemento del primero con un elemento del segundo. Entonces es bastante elocuente llamarlo directamente G,H o A,B, o sea, grupo, suena como elocuente a la hora de notar las cosas. Con estas definiciones, tenemos la definición de Moran del 56 de producto verbal, así suena rarísimo, después voy a dar muchos ejemplos. El producto verbal de una familia de grupos es, agarramos el producto libre de la familia y dividimos por el subgrupo verbal del producto libre, intersección, el subgrupo cartesiano. Bueno, es una definición que, fíjense que vale para, tipo, no es binaria, vale para cualquier cantidad de grupos en principio. Y el teorema de Moran es que esta construcción satisface, responde positivamente a la pregunta de Courage. Por ahí es relevante aclarar que no es la primera construcción que responde a la pregunta de Courage. El primer grupo, conjunto infinito de productos que respondieron a la pregunta de Courage fue dado por Golovin, que fue alumno de Courage. Pero la forma que Golovin construye los productos nilpotentes de Golovin, o sea, son equivalentes a estos, pero no son esta la forma que se dan. Y justamente esa diferencia hace que sea fácil hacer cosas para unos productos y difíciles con la otra definición y viceversa. Entonces, bueno, acá voy a dar muchos ejemplos ahora para que quede como claro, intuición de qué es lo que está pasando. Así que lo voy a dar todo para dos grupos, el producto de dos grupos, así que acá arriba está recordada cuál es la definición del producto de solo dos grupos. Si uno agarra esto que sería como la palabra conmutador, digamos, moralmente es el conmutador, la voy a llamar N1, entonces con el producto verbal recupera el producto directo. Si uno agarra la palabra vacía, entonces recuperamos el producto libre, o sea, los productos verbales uno los puede pensar como extensiones del producto directo y del producto libre. Si uno agarra la palabra que definía el késimo término de la serie central, entonces uno se construye este producto verbal, se conoce como el K nilpotente. Si uno agarra el asociado al késimo término de la serie derivada, el producto se conoce como K soluble.
y no es muy novedoso el nombre. Si agarramos la palabra que te daba el subgrupo de Burnside, el producto se conoce como el enésimo producto de Burnside. Bien, pueden decir, bueno, está bien, ¿y qué hace esto en los grupos? Okay, vamos a ver ejemplos concretos. Agarremos el producto 2 nilpotente, que por ahí es de lo más fácil que tenemos para evaluar. Entonces, si uno hace Z, 2 nilpotente Z, esto le da el grupo de Heisenberg en Z. Ahora, fíjense que el grupo de Heisenberg es, el Z es abeliano, el grupo de Heisenberg no es abeliano. Entonces, en particular, este producto no es ni el producto directo y no es el producto libre, porque de hecho este grupo es nilpotente y el Z libre Z no es nilpotente. O sea, estamos construyendo productos que de veras son distintos a los que ya teníamos. Por otro lado, si agarramos otro ejemplo, agarramos el producto K soluble y hacemos este cíclico en D elementos contra sí mismo. Resulta que esto es un grupo soluble, pero ahora es infinito. Con lo cual, bueno, así estoy como jugando con el diario del lunes, pero quiere decir que uno puede descomponer grupos solubles infinitos en grupos finitos. A través, o sea, como que es el producto el que condensa la información de la descomposición. Y me pueden decir, bueno, hiciste todo abeliano, hiciste uno no abeliano. Bueno, si agarras SL2 de Z y haces el 2 nilpotente con SL2 de Z, esto es una extensión central de Z12, Z sobre 12Z, por el producto directo de SL2 de Z consigo mismo. Y el motivo que acá aparece este grupo, que puede sonar raro, es porque este es el abelenizado de SL2 de Z. O sea, lo que aparece es una extensión por el abelenizado. Con lo cual uno piensa que lo que está pasando en el fondo es que uno está agarrando productos que están como en el medio entre el libre y el directo, como que uno agrega información, agrega ruido de manera controlada en algún aspecto. Si uno empieza a poner acá N3, N4, bueno, las cosas se empiezan a poner bastante más complicadas. Y por último, el último ejemplo por ahí interesante, un ejemplo interesante es que si uno agarra el késimo producto de Burnside y hace este producto Z sobre KZ, producto de Burnside Z sobre KZ, esto es una forma de presentar los grupos libres de Burnside, que son los que se estudiaron para el problema de Burnside. También. O sea, la pregunta es cuándo esto es finito, por ejemplo. Se sabe que en algunos casos esto es finito. Y se sabe que no siempre es finito. Como algunos resultados, yo les comentaba al principio que estos productos fueron estudiados, o sea, nacieron, tuvieron un auge tipo en los 60, después como de a poco fue como cayendo su relevancia, su estudio. Claramente esto no es una lista completa, pero es una lista bastante cercana, o sea, bastante completa de dónde aparecen los productos verbales. El primero, y por ahí el más relevante, es este teorema de Schmelkin. Se introduce los productos que llaman corona verbales, que yo ahora los voy a definir, y los usan en contexto de variedades de grupos, y en palabras de Neumann es el inicio de empezar a estudiar las variedades productos de grupos, como será productos de variedades de grupos. Luego pasaron bastante tiempo. Meckler aplica este producto 2 nilpotente a la teoría de modelos. Esto es una aplicación a la lógica. Y esto tiene consecuencias en teoría descriptiva de conjuntos. De hecho, yo mucho no sé del tema, pero esencialmente lo que hace Meckler es un puente entre lógica y grupos 2 nilpotentes. Entonces, básicamente eso lo que te permite es, bueno, la lógica puede ser difícil, pero los grupos 2 nilpotentes, por lo menos para mí, son más amigables. Estudiemos grupos 2 nilpotentes en vez de hacer cuestiones de lógica, pueden ser difíciles. Con esta idea, con una modificación de esta idea, mi director Román y con Torquist hacen un teorema de no clasificación de álgebras de von Neumann de tipo 2.1. Las álgebras de von Neumann de tipo 2.1 no las voy a definir, pero son álgebras con traza finita. Y lo que se demuestra acá es que básicamente, si vos pones una numerable cantidad de invariantes, no alcanzás a clasificar.
Y con esto en la cabeza, o sea, con este teorema, por sobre todo en la cabeza, Román hace por ahí lo que es la primera aplicación de estos productos canilpotentes, bueno, dos nilpotentes, a álgebras de operadores, concretamente. O sea, estudia propiedades de permanencia y es alguna aplicación, o sea, y hace entre las propiedades de permanencia aparecen corolarios en álgebras de operadores. Ahora voy a comentar un poco porque el primer objetivo de este trabajo fue generalizar el dos nilpotente que está acá por más cosas. Bueno, y los resultados que obtuvimos nosotros son resultados de permanencia. O sea, los primeros resultados son los resultados de permanencia, dicen si G y H son grupos, y agarramos el producto verbal como el canilpotente, el K soluble o el N-Burnside, con los N estos particulares, y a partir de ahora yo voy a decir los productos verbales anteriores para hacer exactamente estos. Entonces lo que vale es que si G y H son aminables, sí, solo sí, el producto verbal es aminable. Y lo mismo vale con otras propiedades. Uno puede cambiar aminable por propiedad de Hagroop, exactitud, soficidad, hiperlinealidad, soficidad débil, soficidad lineal. En el paper de Román se prueba, para el caso dos nilpotentes, se prueba aminabilidad, propiedad de Hagroop, exactitud, soficidad y propiedad T, pero uno de los problemas que tenía la construcción, porque justamente usaba la definición de Golovin, era que eso no permitía hacer las cuentas para soficidad hiperlineal, soficidad débil, soficidad lineal. Y bueno, por ahí algunas propiedades le suenan más y otras menos. Rápidamente son propiedades que vienen del álgebra de operadores, del análisis real, de la teoría geométrica de grupos. Para mencionar rápidamente, aminabilidad es donde se puede hacer análisis, o análisis más parecido al análisis clásico. Y por ahí, una forma pochoclera de hablar de aminabilidad es decir que justamente la paradoja de Banach-Tarski aparece porque cierto grupo no es aminable, o sea, porque tiene descomposición paradójica. Aminable es que no posea descomposición paradójica del grupo. Propiedad de Hagroop, bueno, se habló de Baum-Cons, Eugenia habló de Baum-Cons. Por ahí lo relevante de decir es que la propiedad de Hagroop, los grupos con propiedad de Hagroop satisfacen la conjetura Baum-Cons, con lo cual esto es una máquina de fabricarse grupos que satisfagan la propiedad Baum-Cons. Me agarro dos que son Hagroop y ahora tengo infinitos de nuevo que son Hagroop. Exactitud proviene de bueno, Hagroop también proviene de C estrellas álgebras, exactitud proviene de C estrellas álgebras, pero por ahí lo relevante es que es equivalente a propiedades que están enunciadas en términos de teoría geométrica de grupos, como es la propiedad de Yu, o como es boundary aminable. Y estas cuatro son propiedades de aproximaciones métricas. Hiperlinealidad, por ahí la más famosa, junto con soficidad. Básicamente porque un grupo es hiperlineal sí satisface la conjetura del emprendimiento de Cons, que es una conjetura muy estudiada en álgebras de operadores. Y soficidad fue creada por Gromov para lidiar con una conjetura muy estudiada en dinámica, que es la conjetura de Gottschalk, que no importa lo que dice la conjetura de Gottschalk, que es una conjetura de dinámica, pero por ejemplo implica la conjetura de Kaplansky, o sea que, por ejemplo, los grupos sóficos verifican que en KdG vale que si X por Y es 1, entonces Y por X es 1 automáticamente. Esa es la conjetura de Kaplansky. Y no solamente vale eso, vale en matrices directamente. O sea, vale para matrices. Bueno, de nuevo, son propiedades que son relevantes por ahí en álgebra de operadores o en teoría de representaciones de grupos. Y propiedad T, que también es relevante, pero está acá solita porque no cumple soluble, entonces está puesta aparte solamente por eso. Dice lo mismo, si uno tiene un producto verbal como el caso nilpotente o el N-Burnside, G y H tiene la propiedad T, si solo sí, el producto verbal tiene la propiedad T. Evidentemente esto también se puede generalizar, o sea, yo lo hice para dos, pero se puede hacer por una cantidad numerable. Básicamente estas propiedades se llevan bien, salvo propiedad T, el resto se lleva bien con unión crecientes, con lo cual se puede poner cantidad numerable, un producto numerable de copias que estamos viendo.
Y la otra, yo había comentado de Schmelkin, que la primera cosa que hizo Schmelkin, el primer resultado que aparecían con estos productos era dado de Schmelkin, y eran los productos coronaverbales. Acá está la definición de productos coronaverbales, porque nosotros lo usamos. Entonces, la definición es la siguiente. Agarramos el producto libre de un grupo G, pero lo indexamos por H. Entonces, ahora H actúa en este producto libre permutando las copias. Tipo, digamos shift, pero el grupo es libre. Así que no sé si está del todo bien decir shift, pero digamos shift. ¿Cómo? La acción es básicamente si vos agarrás G y lo tenés en la coordenada H, y lo haces vector por H monio, ahora tenés G en la coordenada H monio por H. Es como el shift usual, pero ahora no conmuta. La cosa es que uno hace una cuenta que este grupo es invariante, es un subgrupo invariante de la acción, y casualmente este grupo es el por el cual uno divide cuando se hace el producto verbal. Entonces todo anda bárbaro, uno puede pasar al cociente, y uno define este producto corona verbal como el producto corona, producto verbal, producto semidirecto H, con la acción dada por la acción dada por traslación. Una cosa interesante, bueno, si acá uno uno toma como la palabra conmutador, uno recupera el producto corona usual de toda la vida con la suma directa. Y bueno, la idea era hacer de nuevo propiedades de permanencia con este producto corona, de nuevo para fabricarse muchos grupos con buenas propiedades. Para el producto corona usual se conocía que, por ejemplo, si G es sófico y H es sófico, el producto corona es sófico. Es un teorema más o menos reciente, del año 2017-18 de Hayes y Seil. Yo digo sófico, pero todas las propiedades de aproximación valen. Se sabe que si G es H-group y H es H-group, el producto corona es H-group, es un teorema de Cornelius-Stadler-Ballet, y justamente en el paper este que yo nombraba de Román hace el caso para el producto corona 2 nilpotente, con lo cual, de nuevo, había indicios de que tenía que valer más en general, y eso era una de las motivaciones. Y bueno, lo que nosotros logramos es este resultado. G un grupo numerable, H un grupo numerable isófico, y el producto corona va a ser el producto corona asociado a los productos de siempre para esta charla. Entonces, si G es sófico, se tiene que el producto corona verbal ahora es sófico, y el mismo resultado vale cambiando G sófico por hiperlineal, linealmente sófico o débilmente sófico. Es curioso que H siempre tiene que ser sófico, eso es una condición molesta, indeseable, pero necesaria, porque justamente H es el que actúa. Entonces, bueno, yo no definí lo que es sófico, pero básicamente es que se puede aproximar por grupo de permutaciones. Entonces, tener algún tipo de control sobre la permutación, es básicamente sobre la acción, es tener un poco control sobre la permutación. Tampoco dije algo relevante de sófico, que es que no se conocen grupos que no sean sóficos. Y tampoco dije que no se conoce tampoco que extensiones de sóficos sean sóficas. Porque uno acá puede decir, bueno, pero para esto es, más o menos me creo que es una extensión de sóficos, pero no anda, no es suficiente. Y por ahí esto es el primer ejemplo sistemático, es decir, no tipo en familias infinitas, una construcción en infinitos lugares, en donde se agarra dos grupos sóficos, la extensión es sófica, pero aún así puedo probar que el del medio es sófico sin pasar por algo que sea trivial. Tipo, se sabe para subgrupos, se sabe para extensiones de sófico por amenable, pero acá los dos son sóficos y no así uno puede hacer una construcción que todos sean sóficos. Tipo, tenés infinitas construcciones sóficas, comillas, son esencialmente infinitas formas de fabricarte sóficos. Insisto, hiperlineales, etc. Y lo mismo vale, o sea, en realidad, para ser sincero, la demostración de Román
hay que chequear las hipótesis y cambiar un 2 por una W, pero esencialmente la misma demostración funciona muy bien para grupos, para estos coronaverbales. O sea que si uno hace producto coronaverbales de grupos con H-group, se fabrica de nuevo un grupo con propiedades H-group. Y por último, esto tiene una aplicación curiosa, porque al parecer es de las primeras aplicaciones que se hacen de la teoría de variedades de grupos a la teoría geométrica de grupos, que en principio son cosas bastante distantes. Si uno agarra las palabras que ya teníamos definidas antes y agarra un grupo libre finitamente generado, entonces vale que si vos agarrás si vos sabés que f sobre r es sófico, ahora podés probar que f sobre w de r es sófico. Y lo mismo vale si f sobre r tiene la propiedad de H-group, podés probar que f sobre w de r tiene la propiedad de H-group. Y si f sobre r es exacto, entonces f sobre w de r es exacto. Y de nuevo, la gracia es que estas propiedades no pasan al cociente, ninguna de las tres, con lo cual es difícil a partir de un grupo decir cómo son las relaciones de un grupo, o sea, fabricarse nuevas relaciones que cumplan la propiedad, porque justamente no pasa al cociente. Entre otras cosas no pasa al cociente porque el grupo libre esófico tiene H-group, que es exacto, con lo cual no puede pasar al cociente, pues serían todos. Entonces, de nuevo, esto es una forma de construirse, y ahora sabiendo quiénes son las relaciones, infinitos grupos sóficos, infinitos grupos con propiedad de H-group, infinitos grupos exactos, a partir de uno solo, de hecho. O sea, vos me das un grupo y yo te doy infinitos con las propiedades. Y creo que eso es todo, así que muchas gracias. Tardamos un poco. Vamos a intentar bajar el límite de grupo. Para ver. Ahí. Hola. Me preguntaba ¿pueden dar que aparecen 2, 3, 4 y 6 ahí? Sí. Son muy amigos, ¿no? No, vos hablas por No, pero se escucha por ahí. No, por el micrófono no se escucha. Me admite. Bueno. Hágalo. Ahí estamos. Sí, son los grupos, son los que se saben que los n-Bernstein son finitos. Y entonces eso hace que en algún momento aparezca una cadena, una asociación exacta corta, y necesitas que la punta sea amenable, esa asociación exacta corta. Finito es amenable. Y eso, justo en esos grupos puedes garantizar amenabilidad, y es la que hace que las cosas funcionen ahí. El tema es que también se conocen n's, bueno, hay cosas que no dije, pero se conocen n's en donde definitivamente no va a funcionar. Por ejemplo, 665 es un teorema de Dian que prueba que ese grupo libre que te queda, el grupo libre de Burnside, 665, no es amenable. Y entonces ahí, sí, ¿por qué 665? No me preguntes porque tanto no sé, pero ese número no es amenable. En particular, mi duda era si tenía algo que ver con que esos son los ángulos, las raíces. No sé. No sé. No sé. Pero ¿cómo es los ángulos de? Pi sobre 2, pi sobre 3, pi sobre 4, pi sobre 6 son los ángulos que vas a encontrar entre raíces y sistemas de raíces de ángulos. Y eso como se va a hacer un montón de resultados de finitud. Bueno, entonces suelen aparecer cuando estás clasificando cosas que tienen que ser muy grandes. No, o sea, de hecho, en realidad, ¿yo te puedo hablar acá? ¿Se escucha? Genial. En realidad, uno puede tomar cualquier producto verbal el cual pueda probar que preserva amenabilidad en algún lugar que yo no definí. Y justo esos n-Bernstein son ejemplos en donde es muy fácil ver que es así.
Pero el resultado, de hecho el resultado en el paper está escrito como CAW, un producto verbal que preserva binariedad en tal lugar, en particular todos estos, entonces vale todo esto. Pero implicaba meterse en tecnicismos que no aportaban. Ok, gracias. Sí, pero ese ¿Hay algún control sobre la relación entre las palabras y los productos? Por ejemplo, ¿hay algún procedimiento para saber si dos palabras determinan el mismo producto? Bueno, la aclaración, esa pregunta me la hizo Jonathan en la defensa de tesis. Jonathan Barmack en la defensa de tesis. Y en su momento yo dije, seguramente haya, pero puede ser difícil. Ahora tengo una respuesta más clara porque la pensé. Hay algo que se llama la clausura es como la clausura verbal. O sea, vos das una palabra, lo que puedes hacer es quedarte con el espacio, tipo, con esa palabra te puedes fabricar todas las palabras que puedes aplicar como concatenación de esas, de tal forma que como que cualquier otra palabra que derive de haber hecho operaciones con esa palabra, ya la tengas en tu conjunto. Bueno, entonces, esas dos nunca las vas a poder distinguir, porque básicamente una es la clausura de la otra y no las vas a poder distinguir. Entonces la pregunta la tendremos que hacer en la clausura de las cosas, y ahí la cosa se vuelve muy difícil, pues son infinitos los espacios, esos son conjuntos infinitos, y ahí ya me atrevería a decir que puede ser muy difícil. De hecho, Si haces el producto, ese es el producto corona W con zetas, te da el grupo libre en donde vale la identidad W. sí. Y entonces la variedad de los grupos que satisfacen W queda determinada por eso, y la variedad por lo menos queda determinada por el producto. Eso sí, pero de ahí a tener, o sea, de ahí a por decir, o sea, la pregunta también depende de cómo se formula. Si yo te doy dos conjuntos, ¿vos podés decidir si son el mismo? La respuesta, no, la respuesta de hecho es indecidible, porque básicamente puedes hacer el truquito creo que de Hall, que es agarrate, como que conjugá, y en el exponente pone un conjunto que no sea recursivamente numerable, y ya está, porque no puede haber ningún algoritmo que puedas hacer que te diga si esa cosa es o no es 1, por ejemplo, con lo cual difícilmente puedas decir si son o no iguales a otra cosa. Pero medio estoy pateando la pelota afuera, porque por ahí la pregunta es más precisa, es yo te doy dos conjuntos ahora más concretos y más felices que el ejemplo patológico, y ahí ya no sé, qué sé yo. Pero por lo pronto hay que trabajar en la clausura, y eso ya es una mala noticia. Y de hecho, una cosa más es que en realidad todas las palabras, todos estos productos verbales si las palabras son finitas, en realidad las puedes considerar como una sola. Porque básicamente las pegás con otras letras, como que las concatenás con otras letras, te vas cambiando las letras, te quedás con esa, y esa te representa con esa única palabra un conjunto finito. Con lo cual cuando ya tenés que hacer algo para infinitas palabras, es una muy mala noticia y seguramente la respuesta es no. Pero es medio derrotista, es cierto que al final son las clausuras, pero uno podría, por algún motivo, las dos palabras, uno, por algún grupo inteligente, sabe que tiene la misma clausura, por ejemplo. No digo que sea el caso, solo que no hay que resignarse inmediatamente a que generan conjuntos infinitos y no se queda más. Podría ser. O sea, hay varios resultados al respecto. Por ejemplo, se sabe cómo son estas palabras. O sea, cuando son finitos los conjuntos, se sabe que todas las palabras son como un conmutador por x a la n. Porque básicamente te conmutás las palabras a mano, como en el libre, y cuando te queda x a la n1 por x a la n2 por x a la n3, en el fondo, como estás evaluando en todo el grupo, en el fondo estás tomando el divisor como un máximo de los exponentes. Entonces te queda como x a la algo por un conmutador que ese sí no te lo puedes sacar de encima.
Y ahí tenés una buena cantidad de palabras para trabajar, pero de ahí no sabría qué más decir. Gracias. Yo tengo una pregunta mucho más puntual y es un caso muy particular de lo que estoy hablando. ¿Existe alguna palabra para la cual G verbal G se hizo más G? Qué buena pregunta, no sé. Diría que no. No, de hecho no. No. Porque una de las propiedades que pedía Kurosh era que sean los dos subgrupos y que no se intersecaran. Con lo cual no. Pero yo una cosa que en algún momento pensé y no me salió es si uno puede amalgamar estas cosas. Y ahí sí, por ahí puede hacer alguna cosa. Otra pregunta. Un comentario que tenía. Trabajo por tipo. Puede que que si vos agarrás dos elementos en la clase de conjugación, cualquiera, random, hay una probabilidad alta de que te den todo el grupo. Es como lo que estás diciendo. Un grupo medio raro es el producto de dos cosas cíclicas pegadas. Eso pasa muy comúnmente. Por lo menos los grupos finitos tipo I, que son una familia infinita de grupos. Sucede mucho. Bueno, algo que yo no dije, pero es la invitación, y por eso quería presentarlo así, con muchos ejemplos, es si esta construcción se puede hacer más general. Acá todos los grupos son discretos, numerables, pero la pregunta que cae de Maduro es, ¿se puede darle estructura topológica a esto? Tipo, yo agarro dos grupos topológicos, los puedo pegar, y que además el producto tenga algún sentido topológico. O, bueno, grupos de Lie es más delicado, porque está el grupo libre, que no va a funcionar, pero por ahí para un grupo nilpotente. Y bueno, entonces venía por ahí también la mano. O sea, poder hacer cosas con grupos de Lie, por ejemplo. Sí. Bueno, le agradecemos a Javier.